Entonces estamos hablando de módulos ayer. Hemos dicho que un módulo puede agrupar componentes, servicios, directivas, pipe, incluso otros módulos más. Luego estábamos viendo qué puede tener un módulo. Esto vendría a ser lo mismo que lo que acabo de decir. Un módulo agrupa servicios, componentes, directivas o pipes, incluso otros módulos. Entonces eso es un módulo nada más. Este ejemplo no lo vamos a ver, tengo otros ejemplos más entendibles. Entonces primero, para aclarar, ¿por qué debemos modularizar nuestra aplicación? Usar módulos para nuestra aplicación nos va a ayudar a que nuestra aplicación sea escalable. Eso es algo muy importante. Nos va a ayudar a usar en cada vista solo lo que realmente se necesita usar. ¿Con qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica que sería nuestra aplicación. Esta línea blanca separa el HTML y lo demás muestra cómo trabaja por detrás Angular. Entonces, si yo tengo una aplicación y tengo una vista, y en la vista solo uso dos componentes, pero yo me he creado aquí 8 componentes, pero solo estoy usando 2 en la vista. Entonces, estos componentes en sí estarían de adorno, ¿no? Porque no los estoy usando. Pero si los tengo declarado dentro del módulo, en este caso de la aplicación, Angular por detrás está cargando estos componentes que sobran y que no están siendo utilizados. Entonces eso es algo más, un motivo más para modularizar nuestra aplicación en Angular. Solo necesitamos usar lo que la vista necesita nada más. Primero, acabo de mencionarles la escalabilidad. Luego sería el mantenimiento. También al usar módulos en Angular, la aplicación va a ser más mantenible, va a ser más escalable. Entonces con esas dos cosas les estoy diciendo mucho. Con este ejemplo ya lo vemos, puede ser más fácil mantenible y más el performance puede mejorar más en nuestra aplicación. Luego aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, tengo mi aplicación y el módulo principal de mi aplicación va a ser App Module. Ahora mi aplicación puede tener 3 vistas principales a nivel HTML. Uno puede ser el Home, otro el Admin y otro el módulo de Buy o la vista Buy, que sería para realizar compras, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso mi aplicación va a tener 3 módulos principales que en sí estarían separadas por cada vista, ¿no? Cada vista de mi aplicación podría ser un módulo. El módulo Home tiene 3 componentes, el módulo Admin igual y el módulo Buy igual. Entonces esto sería una mejor estructura. Este ejemplo demuestra cómo podríamos separar nuestra aplicación por módulos según la vista en el HTML. También con esto muestra que al cambiar de pestaña en la aplicación solo va a cargar los módulos que necesita la vista nada más. En el caso que yo esté en mi vista Home, la aplicación solo va a cargar el módulo de Home. Y cuando ya cambia a otra pestaña que se llama Admin, la aplicación va a cargar el módulo de Admin nada más. Y cuando yo cambio a la pestaña de Buy, igualmente la aplicación carga solo el módulo de Buy. Entonces esto nos permite tener un mejor manejo de arquitectura y le va a dar más performance a la aplicación, porque en cada cambio de vista solo está cargando los componentes que cada vista necesita nada más. Si esto estuviera en un solo módulo, por cada cambio de pestaña cargaría 9 componentes.
pero no sería lo ideal de manejarlo, porque en cada vista solo estás usando 3 componentes como en el caso anterior. No nos conviene usar todos los componentes de nuestra aplicación de la aplicación entera en cada vista, porque lo volvería más lento la aplicación y lo cargaría más datos al navegador. Entonces es mejor solo cargar lo que la aplicación necesita por vista nada más. Ahora este caso especial del Share Module. Esto ayer estábamos haciendo un ejemplo igual pequeño del Share Module. El Share Module sería un módulo que es compartido, donde están o van a estar todos los componentes que nosotros necesitamos reutilizar a lo largo de la aplicación. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué podemos reutilizar en una aplicación? Podemos tener un componente loader bar, y este loader bar podemos utilizarlo cada vez que hagamos algún request desde un formulario, o al cargar una vista nueva, o al cambiar de tabs en una subvista de admin module, por ejemplo. Entonces, un componente que se va a reutilizar en cada vista podría ser el loader bar. Otro podría ser un componente cart, que en sí sería solo un componente que tiene estilos, que es similar a una tarjeta, ¿no? Como Bootstrap o Angular Material, algo que ya viene más o menos hecho, pero en este caso nosotros lo estamos personalizando a nuestro gusto. Y este cart vamos a usarlo en varios lugares. En sí podemos usar para mostrar formularios, para encerrar cajas de texto, para muchas cosas. Entonces es reutilizable y tendría que ser compartido en todas las aplicaciones de nuestra aplicación, todos los módulos de nuestra aplicación. Otro componente que puede ser compartido puede ser un tooltip. Los tooltips son, por si alguien no sabe, un tooltip es cuando señalas a algo, haces un hover sobre algún elemento y te aparece tipo un mensaje, tipo una nube que te aparece un mensaje, ¿no? Ese es un tooltip. Ya. Entonces, estos componentes podrían ser compartidos. Entonces, para que sean compartidos, ayer estábamos hablando, primero, un componente no puede ser definido en más de un módulo. Por eso aquí en cada módulo tenemos distintos componentes. No podemos tener este componente AD1 en el módulo de home ni en el módulo de buy, porque eso ya está definido en el componente admin. Entonces, para reutilizar un componente en varios módulos, lo mejor y lo que se maneja en Angular es hacer un módulo. En otras palabras, no convertimos el componente a módulo, sino el componente lo metemos dentro de un módulo, y ese módulo sí ya es reutilizable en varias partes de nuestra aplicación. En este caso podemos utilizar en varios módulos. Por eso aquí tengo el share module, y este share module se va a utilizar en home module, en admin module y en buy module. Solo al instanciar, por ejemplo, en el caso de admin module, solo al instanciar el shard module en el módulo de admin module, ya tengo acceso a estos 3 componentes. Eso es lo que estábamos haciendo ayer, módulos compartidos. Hemos hecho un módulo compartido, pero no lo hemos llamado shard. Tal vez ahí más o menos se han confundido. Pero creo que con esta gráfica ya se entiende más claro por qué necesitamos módulos. Y al principio también les acabo de mencionar que lo de que es escalable, que es más mantenible el código. En este caso, si no tuviera este shard module, tendría que hacerme un componente loader bar para home module, para admin module otro y para buy module otro. ¿Por qué? Porque no puedo instanciar un componente en más de un módulo. Entonces, por eso aquí nos hacemos un módulo compartido que va a tener adentro todos los componentes que son reutilizables de nuestra aplicación. Esto también, a lo largo del curso Angular vamos a tener un share module sí o sí.
vamos a tener ahí nuestros componentes que vamos a utilizar en toda la aplicación y va a ser compartido este módulo. Y vamos a instanciarlo solo aquí, aquí y en otros módulos, ¿no? Submódulos de la aplicación. Entonces, aquí quedaría alguna duda, alguna pregunta. Creo que con los dibujos se entiende mejor, creo. ¿Por qué debemos manejar módulos y qué es un módulo compartido en este caso? ¿Tendrían alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces vamos a continuar. Tengo otra vista más, otro ejemplo. Esto igual vendría a ser más o menos una aplicación real. Una aplicación real grande en sí tendría que dividirse por módulos de entrada. Si es grande se divide por módulos. Si es pequeño no sería en todos los casos tener módulos para nuestra aplicación porque es pequeño y se puede utilizar 10 componentes en el módulo de App Module y no afectaría al rendimiento de la aplicación. Pero si es muy grande, sí es necesario separar la aplicación por módulos. En este ejemplo, primero tenemos el Add Module, un Chart Module. Tenemos 3 pestañas, podríamos llamarlo por cada pestaña un módulo. Entonces tenemos un módulo de Home, un módulo de Admin y un módulo de Buy. Pero a la vez estos módulos tienen submódulos. Por ejemplo, el módulo de Home tiene otros módulos dentro de su vista. Puede tener un módulo de User Module y otro de Dash Module. Un Dashboard sería, ¿no? El Admin Module solo se quedaría ahí con un módulo. Y el Buy Module puede tener adentro de sí mismo, puede tener un submódulo de Invoice Module, que sería más o menos facturación. Entonces esto más o menos sería un ejemplo de una aplicación real, cómo tendría que estar separada. Y en sí cuando ustedes empiecen a programar su propia aplicación Angular, es bueno tener un esquema base, se podría decir, de cómo va a estar la arquitectura por dentro, ¿no? Pueden incluso dibujar. Pueden decir voy a tener esto y en la aplicación va a tener tantos módulos. Este módulo va a tener 3 submódulos y voy a tener un módulo de componentes compartidos que se pueden utilizar en cualquier módulo, ¿no? Entonces a veces incluso cuando hagamos librerías podemos dibujar cómo va a ser nuestra arquitectura interna. También sería bueno que al momento de trabajar cuando ustedes trabajen ya, si son desarrolladores frontend, tener una buena idea de cómo está por dentro Angular, cómo lo han dividido, en cuántos módulos está dividido. Entonces esto les va a dar una mejor idea, porque si entran directo a un proyecto y no saben qué tienen adentro, se pueden llegar a perder. Y entonces esto sería otro ejemplo de módulos en Angular. Creo que con esto queda más claro, ¿no? No creo que queden dudas con estos dibujos que les estoy mostrando. Ahora vamos a ver el ejemplo de ayer. Ayer, ¿qué estábamos haciendo? Hemos hecho en código, pero no hemos visto gráficos y tal vez en eso algunos nos hemos llegado a perder, ¿no? En el ejemplo de ayer primero teníamos nuestra aplicación principal en el App Module, que en sí lo crea Angular por defecto, con un solo componente, App Component. Ayer primero nos hemos creado nuestro módulo de productos que tenía 3 componentes, Pro1, Pro2 y Pro3. Luego este Product Module lo hemos instanciado en nuestro componente App Module. Con instanciarlo en nuestro App Module ya teníamos acceso a estos 3 componentes y estos 3 componentes pueden ser definidos en cualquier HTML que contenga el App Module. Por ejemplo, el App Component tiene su HTML. Entonces, en este HTML yo puedo declarar normal, prod1 el signo de mayor y menor, entonces puedo instanciarlo normal porque ya tengo acceso a cualquiera de esos 3. Después, ¿qué hemos hecho? Teníamos el Person Module, que hace 2 clases creo que lo hicimos.
Hemos hecho lo mismo, hemos instanciado aquí en el app module para tener acceso a sus componentes que tiene este módulo, pero también hemos hecho otra instancia para demostrar que un componente puede ser utilizable en varios lugares a través de un módulo. Entonces, por eso hemos instanciado este person module en el product module igual. Al instanciar person module en el módulo de producto, ya tenemos acceso desde el módulo de producto a todos los componentes que tiene este person module. Entonces hemos declarado en cualquier HTML de estos tres componentes, hemos declarado los tags que utiliza este componente. Eso era el ejemplo de ayer, y tal vez un poco se han llegado a perder con esto porque en sí solo hemos visto código, no hemos visto cómo iba a ser con gráficos, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta tuvieran? Creo que con el ejemplo se ve claramente que hemos hecho ayer. Ayer hemos demostrado que se puede compartir un componente a través de un módulo. Hemos instanciado, aquí hemos hecho más o menos no un ciclo, pero hemos instanciado el módulo person en dos módulos diferentes, para que este componente person se pueda usar tanto en este y en este. Y a la vez hemos jugado con este módulo. Ya, ahora una buena idea sería que yo haga un gráfico así, directamente con módulos y componentes, y ustedes codifiquen, porque se llegaría a entender a través del gráfico qué módulos vamos a manejar y cómo los vamos a instanciar a cada uno. Pero esto puede ser un poco complejo. En sí el person module solo sería un shard module, si lo analizamos bien. Es un shard module nada más. Aquí tengo otro ejemplo que vamos a hacerlo ahora, pero es demasiado sencillo diría yo. En sí, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un módulo principal de nuestra aplicación, nos vamos a hacer dos módulos, admin y user. Y estos son dos módulos vamos a instanciar en el app module. Al instanciar en el app module ya tendremos acceso a todos sus componentes de cada módulo de estos. Entonces esto sería muy simple, lo vamos a hacer primero ahora a manera de practicar. Entonces primero, ¿qué hacemos? Vamos a tener dos módulos. Voy a tener mi módulo de admin y mi módulo de user. Primero voy a crear el módulo de admin con tres componentes. Entonces lo tengo que crear afuera, lamentablemente. Después voy a arrastrar mi carpeta a la carpeta modules. Entonces voy a generar mi módulo con stack list. Voy a generar un módulo, lo voy a llamar admin. Aquí ya tengo mi carpeta admin, que sería un módulo. No lo voy a arrastrar todavía. Ahora voy a crear tres componentes como nos indica el ejemplo. Entonces puedo crear con cualquier nombre, pero le voy a poner add1, add2 y add3. Add1, add2 y add3. Entonces tengo tres componentes aquí. Y ahora tengo primero mi módulo y mis tres componentes que acabo de crear. Dentro de admin voy a crear una carpeta que indique que en esta carpeta están los componentes que tiene admin module. Entonces le voy a poner components y voy a arrastrar mis componentes a esta carpeta. Admin 3, admin 2 y admin 1. Ahora sí. Ya, entonces tengo mi módulo admin module y con tres componentes, como está en el ejemplo, como tenemos en la gráfica. Entonces tengo mi módulo con tres componentes. Primero voy a verificar al crear los componentes de StackBlist o ng Angular CLI, te lo instancia directamente los componentes que creas en el módulo principal de nuestra aplicación, y eso es lo malo.
Entonces primero voy a verificar el admin module. Como aquí vemos lo que acabo de decirles, ya sea en este caso StackBlist o Angular CLI, instancia directamente nuestros módulos que hemos creado en el app module. Entonces tengo que sacarlo porque sería como si yo tuviera estos tres componentes dentro de mi app module y no a permitir instanciarlo en dos componentes a la vez, en dos módulos a la vez. Entonces voy a borrar estos módulos, digo estos tres componentes que ha instanciado automáticamente el generador. Lo borro y no estaría instanciado, solo tendría en el app module mi app component, como vemos en el ejemplo. Solo tengo que tener eso. Ya. Ahora tengo que instanciar estos tres componentes, ya estarían libres, no estarían en ningún módulo. Ahora quiero que este admin module tenga estos tres componentes, como vemos en la gráfica. Entonces tengo que instanciar. Como hemos hablado ayer, los componentes en un módulo se instancian dentro de declarations. Cuando son módulos dentro de imports y cuando son servicios dentro de providers, pero aquí no los tengo escrito, pero a medida que avancemos el curso vamos a avanzar de servicios, pero aquí irían en providers van servicios, en declaration componentes y en imports módulos. Y entonces aquí tengo que instanciar primero mis tres componentes en declaration, que seguro se llaman add1 component. El segundo se debe llamar add2 component y el tercero add3 component. Con esto ya tengo instanciado mis tres componentes dentro del módulo de admin. Mi código estaría de esta forma. Ya estaría con tres componentes adentro. Ya. Entonces vemos la aplicación sigue corriendo normal. Ya tengo mi admin module con tres componentes. Hasta ahí acabaría esta parte, la creación. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con un módulo de usuario con dos componentes. Entonces voy a hacer los mismos pasos, más rápido esta vez. Primero voy a crear un módulo user y dos componentes. Lo puedo llamar us1 y us2. Entonces voy a crear dos componentes, us1 y us2. Al igual que el otro caso, voy a crear dentro del módulo de usuario una carpeta que me diga que están los componentes dentro de esta. Components. Y voy a arrastrar mis dos componentes que acabo de crear dentro de la carpeta components. User1 y user2. Ya. Entonces primero, al igual que antes, StackBlist lo he instanciado directamente aquí. User1 y user2 directamente en el app module, pero no queremos eso, entonces tenemos que borrarlo porque estamos haciendo distintos módulos. Luego de eso, al igual que el anterior módulo, tengo que instanciar mis dos componentes de usuario dentro del módulo de user, módulo de usuario, y dentro de declarations. A ver, ¿qué pasa si declaro mi componente dentro de imports? Tendría que darme un error. Sería us component 1, us1 component, listo. Y el otro sería us2 component. Ya estaría. No me está dando error porque este módulo no lo estoy usando en ningún lado aún. Cuando lo use tendría que darme error. Pero primero no haremos la prueba de esto. Después vamos a modificar el código, vamos a hacer la prueba de eso para que nos dé error. A propósito. Entonces los componentes van en declaration y los módulos van en imports. Hasta aquí ya estaría terminado mi dibujo 2. Ya tendría mi admin module y mi user module con dos componentes. Ahora, según la gráfica me dice que admin module instancia en app module y user module instancia en app module igual. Entonces nos faltaría eso. Y entonces voy a app module
y dentro de imports que van los módulos tengo que instanciar mis dos módulos que me acabo de crear, que serían admin y user. Entonces deben estar con el nombre de admin module, me sugiere automáticamente, y el otro es user module. Y ya tengo importado. Con esto ya tendría hasta esta parte importado mis dos módulos. Ahora, ¿qué pasa si aquí lo cambio estas dos importaciones dentro de declarations? Ya me da error de entrada. A ver, ¿qué me dice? Me dice que el módulo de admin está declarado por el módulo de app module. Ya, así me dice aquí me dice que el admin module en sí está declarado dentro de app module, pero no tiene la directiva, no tiene ninguna de estas directivas. No tiene directiva de pipe, ni de directive, ni de component. Por eso les decía que en declaration solo van los componentes. En sí no solo los componentes, pueden ir componentes, directivas y pipes. Entonces este es el error que me está marcando aquí. Me dice que eso no tiene el decorador de pipe, ni componente, ni directiva. Entonces el error sería que no son componentes, son módulos. Entonces lo vuelvo aquí y tendría que dar normal. Ya, hasta ahí estaría todo bien, creo que todo se ha entendido hasta esa parte. Hemos creado dos módulos y los dos módulos hemos instanciado en el módulo principal de la aplicación. Ya, ahora algo más que no hemos aclarado ayer. Ahora tengo mi módulo de user y mi módulo de admin. Estos dos módulos tendrían que ir por lógica o para que se entienda mejor mi orden de archivos dentro de esta carpeta que tenemos modules, donde irían todos los módulos que tenemos en la aplicación. Entonces solo voy a arrastrarlo. Voy a arrastrar user module y admin module dentro de mi carpeta modules. Entonces así nos damos de cuenta al abrir el proyecto. De entrada veo una carpeta components, entonces ya pienso que dentro de esta carpeta están todos los componentes de mi aplicación. Y al abrir modules, igual aquí tienen que estar todos los módulos de mi aplicación. Así ya puedo reconocer más rápido qué está manejando la aplicación. Y está más ordenado y más entendible. Entonces, algo que no hemos aclarado ayer, por ejemplo, en el módulo de admin, tengo tres componentes y el admin module. El common module no lo hemos explicado ayer. ¿Qué es esto? Ya. Voy a mostrar un gráfico. Por ejemplo, el common module. ¿Qué sería el common module? Voy a modificar esto un poco para que se entienda. Por ejemplo, supongamos que es el common module. Y el common module es propiamente de Angular. En sí, si nos damos cuenta, como hemos visto los conceptos de módulos en Angular, common module solo es un módulo compartido que se está usando en varios módulos. En sí, al crear un módulo nosotros, por ejemplo el admin module o el user module, automáticamente Angular lo instancia dentro de nuestro módulo por defecto. Entonces es un módulo propio de Angular y en sí es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero tiene otras funcionalidades adentro. En el caso de Angular, el common module, dentro del common module están el ngIf, el ng-for, está el ng-switch que hemos avanzado igual, y muchas otras más cosas básicas de Angular, se podría decir las directivas principales de Angular. Entonces eso es el common module. Es un módulo en común que tiene dentro toda la base que necesitamos para trabajar, se diría con Angular. Ahora vamos a hacer les voy a mostrar algo de esto. Si decimos que el common module tiene el ng nos deja usar el ngIf, donde instanciamos el common module, entonces
dentro de Home Module puedo usar el ngIf, pero si no tengo el Common Module instanciado dentro de este Home Module, no voy a poder usar el ngIf. Entonces vamos a hacer la prueba de eso. Ya, por ejemplo, en Admin Module tengo tres componentes. Ya haremos este ejemplo. Entonces, como les decía, el Common Module tiene adentro el ngIf, ngFor, etcétera. Y sin este Common Module no voy a poder usar esto dentro del módulo. No voy a poder usar el ngIf, ngFor dentro del módulo. Ya, entonces en el admin, en el componente add1, en su HTML voy a hacer la prueba. Voy a hacer un div, voy a poner add1 component. Esto solo es para hacer la prueba, lo voy a borrar después. Solo es para mostrarles el funcionamiento del Common Module. ngIf sería asterisco ngIf, no nos sugiere, y aquí le doy cualquier restricción o alguna validación. Por ejemplo, 1 es igual a 1, se muestra el add component, el texto, ¿no? Ya, entonces en mi componente add1 tengo esto en el HTML, y en el admin module tengo el common module que me permitiría usar el ngIf, ngFor, etcétera. Ahora, algo que para poder usar los componentes de nuestro ejemplo, estamos haciendo este ejemplo, para poder usar los componentes que están en el admin module, en las vistas que tenga app module aquí, en la vista, en la aplicación, en el módulo principal de la aplicación, tengo que exportar estos componentes. Si no exporto, no voy a poder usar dentro de mi app module. Una vez que los exporte, voy a poder instanciarle en sí sería la etiqueta, ¿no? Si exporto aquí los componentes de mi admin module, entonces en app module voy a poder usar la etiqueta, por ejemplo, add1, que sería con signo de mayor y menor. Este sería el ejemplo. Si exporto mis componentes en admin module, voy a poder usar los componentes dentro de mi app module. Esto quiere decir voy a poder instanciar aquí en el HTML. Pero si no exporto, no voy a poder, esto me va a dar error al instanciar. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Creo que con estas gráficas se está entendiendo muy bien esta parte que estoy hablando. Entonces, lo que acabo de decir, voy a exportar mis componentes de admin module para que pueda instanciar dentro de app module. ¿Cómo exporto? Es fácil, solo tengo que poner la palabra export y darle la lista de los componentes que quiero exportar. En sí le daría lo mismo porque quiero usar los tres en la vista en cualquier vista que tenga app module. Entonces con esto ya estoy exportando. Luego en app module ya lo tengo instanciado aquí. Hemos exportado y ya tenemos instanciado estos dos módulos dentro de app module. Entonces ya podría usar la etiqueta, en este caso cualquier etiqueta de mis componentes, el selector, ya podría usar. En este caso voy a usar el de add1, que estaría dentro de admin module, pero voy a usarlo dentro del módulo de app module, que en sí tendría solo un componente, entonces tendría que usarlo dentro de su HTML de este componente, que sería app component. Entonces busco app component y su HTML sería este. Entonces aquí puedo usar. Lo estoy usando y a ver qué me dice que es ahora encontrado. No se puede encontrar admin module. Es en el path. Aquí el path está mal. Como hemos registrado carpetas, entonces el path no lo está reconociendo aquí. Para que los reconozca, puedo escribirlo de nuevo más rápido. Admin module y user module, para no estar escribiendo el path. Y ya automáticamente ya tengo el path aquí. Me lo ha auto importado StackBlitz directamente. Ya con eso no habría problema. Ahora ya he instanciado el componente del módulo de admin,
que sería admin 1, pero en la vista de app module, en este caso en el componente app component. Entonces verifico eso, aquí lo tenemos, add1 component, lo que hemos puesto con el ngIf. Si voy al componente add1, está funcionando normal, pero ahora qué pasa si le quito a mi admin module el common module. Por lógica tendría que dar error. Y aquí está lo que les mostraba del common module, el ejemplo del common module que lo he escrito más arriba. A ver, aquí está. Si estoy usando en cualquier módulo ngIf, ngFor, y este módulo no tiene importado el common module, entonces va a dar error porque no tengo acceso a estos ngIf, ngFor. Y eso es lo que nos dice aquí el error nos dice eso. No se puede, en este caso, enlazar con ngIf. No es conocido, dice que no es una propiedad conocida del div. Entonces no estás reconociendo el ngIf. Aquí nos dice claramente error en ngIf 1 igual a 1. Y aquí nos dice que no conoce ngIf. Y nos dice otras cosas. A ver, no vamos a leer todo, pero en resumen nos dice todo esto. Que el ngIf no es conocido y el error está en aquí. Entonces este error es porque no tenemos el common module dentro de nuestro admin module. Entonces con esto queda demostrado el funcionamiento del common module. En caso que mi vista en mi admin module no use ngIf, ngFor, entonces pueden sacar el common module y tendría que correr normal. Si fuera HTML neto, ¿no? Ya. Ahora con esto queda demostrado el common module. Después, siguiendo con el ejemplo, ¿qué más tenemos? Siguiendo con el ejemplo, podemos usar cualquier componente de admin module dentro de del componente del módulo principal de la aplicación, app module. También podemos usar todos los componentes de user, pero una vez que los hayamos exportado. Eso de exportar componentes de un módulo es para que el otro módulo que lo va a usar tenga acceso a esos componentes, pueda usarlos. Pero hay casos en que no siempre vamos a usar ese export. Ese export generalmente lo vamos a usar cuando queramos reutilizar componentes en varios lugares. Pero en caso que no queramos reutilizar, como el ejemplo de las vistas aquí, no vamos a usar ese export porque no es necesario. Ese export, por ejemplo, en esta vista, en este ejemplo, solo se utilizarían aquí en el shard module, porque ese shard module tiene que dar acceso a todos sus componentes donde se esté usando este módulo. Pero en este caso de las vistas no es necesario, porque ninguna vista necesita acceso de otros componentes de otras vistas. Entonces ese sería el ejemplo de lo que acabamos de ver. Entonces en este caso el user module no tiene exportado ningún componente, y si yo instancio un componente de user module que ya está, nuestro módulo de usuario ya está instanciado dentro de app module, pero quiero usar un componente de user module en la vista de app module, no puedo hacerlo porque no está exportado. Y aquí, al igual que el ejemplo del common module, nos dice que app.use no es conocido, no es un elemento conocido, y que nos dice que es un componente Angular y que verifique si es parte del módulo. No lo estás reconociendo, no es conocido. Entonces eso es porque no hemos exportado los componentes de user module. Entonces, para solucionar esto, solo tengo que declarar estos componentes dentro de la SAI de export en el módulo de user, y una vez haciendo eso lo vas a reconocer. Con esto sería el primer ejemplo que vamos a hacer. Medio un poco largo, pero en sí, si lo vemos mediante gráficas, mediante un dibujo, es relativamente sencillo.
Solo hemos creado dos módulos externos, hemos instanciado dentro del app module y hemos usado estos componentes en la vista de app module directamente, haciendo export de nuestros componentes. Entonces, ¿tendrían alguna pregunta, alguna duda sobre este ejemplo que acabamos de hacer? Más o menos es mucho código, pero en sí es un ejemplo bien sencillo de módulos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Yo tengo una Yo tengo una consultita. consultita. Am, Respecto al Respecto caso al caso del Common del Component, o Common sea, Component, o del sea, del ngIf ngIf y y ngFor y todos ngFor y esos, todos esos, ¿por qué ¿por qué funciona en el App funciona en el App Component Component cuando no cuando no tenemos el tenemos Common el Module? Common Module? Ya es una buena pregunta. Si vamos al App Module, aquí de entrada al crear la aplicación Angular ha importado algunos módulos por defecto. Por ejemplo, Angular solo ha importado el Browser Module. Y este Browser Module es el que tiene, en sí es el que tiene el Common Module adentro. Como los ejemplos les decía, podemos tener módulos dentro de módulos. Entonces, este sería el ejemplo de eso. Dentro de este Browser Module está el Common Module de Angular. Y podemos inspeccionar código y lo vamos a ver ahora. Entonces, esto respondería a tu pregunta. Dentro de este Browser Module tenemos el Common Module. Sería como tener módulos dentro de módulos en sí. Tenemos módulos dentro de módulos. Y este Browser Module tiene el Common Module. Ahora, ¿cómo les puedo demostrar esto? En StackBlitz no nos va a dejar analizar los módulos de Angular, pero si abro con el WebStorm, el WebStorm nos va a dejar analizar el código. Por ejemplo, si yo entro dentro de este Common Module, voy a ver su código, pero no en sí el código neto que tiene, cómo está hecho. Voy a ver el código compilado, cómo está. Entonces, si entro a este Common Module, aquí voy a ver qué tiene este Common Module. Y aquí está lo que les decía, este Common Module tiene ngClass. Estas son otras directivas que no hemos avanzado todavía. ngComponent Outlet, aquí está el ngFor, ngIf, otra directiva, ngStyle, ngSwitch. Todo lo que este módulo está agrupando, se puede decir, todos los componentes que está agrupando, todas las funcionalidades. Y son varias, ¿no? Aquí tienen los pipes por defecto. Y más cosas. ngIf, ngFor de nuevo. Aquí, a ver. No lo está exportando. Este código es más compilado, ¿no? No es el código neto, pero en sí nos está indicando qué tiene adentro. Ahora vamos a ver qué tiene el Browser Module. El Browser Module, por lógica, tendría que tener el Common Module dentro. A ver, vamos a ver qué tiene. Browser Module. A ver qué tiene adentro. Aquí está. Dentro del Browser Module tiene el Common Module. Y el Common Module agrupa todo esto, lo que acabamos de ver. Entonces esto es lo que les decía, módulos dentro de módulos. Aquí el Browser Module tiene otras cosas más, pero para no importar todo lo que tiene el Common Module, es mejor importar lo que tiene el módulo nada más. Así se acorta pasos y es más reutilizable, el código es más reutilizable. No tiene que repetir lo mismo que ha importado el Common Module, toda esta lista en el Browser Module. Es reutilizable el código a través de módulos en este caso. Entonces con esto yo creo que queda claro la pregunta que acabas de hacer. Sí, Sí, gracias. gracias. Ya, entonces, ¿alguna duda sobre el ejemplo? Es relativamente sencillo, aunque un código un poco largo, pero con la gráfica y con la gráfica se entiende mucho mejor. Ayer lo hemos hecho sin gráfica y creo que se han confundido un poco, pero en este caso lo estamos haciendo con dibujos y es mucho más entendible. Entonces, una vez más vamos a hacer este ejemplo. Vamos a tener dos módulos, admin module y user module, y tienen que instanciar estos dos módulos dentro de add module y utilizar sus componentes de cada módulo dentro de add module. Tendrán que utilizar sus etiquetas. En este caso pueden usar, una vez que instancian y exporten, pueden usar add1. En el caso de user módulo era
us1, pueden usar cualquier componente de estos dos módulos. Entonces este sería el ejemplo de hoy y les voy a dar tiempo igual para que hagan 15 minutos. Ya, primero vamos a ver pipes. ¿Cuál sería el concepto de pipes? Sería los pipes en Angular se utilizan para transformar cadenas, puede ser para importes de moneda, para transformar fechas o para transformar datos. Así son tuberías por las cuales pasan cualquier tipo de estos datos y al salir de la tubería son transformados a otro tipo de datos o en los mismos datos pero aumentando algo, ¿no? Entonces, como nos dice aquí el concepto, un pipe devuelve un valor transformado, una entrada de valor y devuelve un valor transformado. En sí, pipes, la traducción de pipes a español sería tuberías o otras palabras también, pero tuberías estaría bien. En resumen, en sí, los pipes transforman entrada de datos a otros datos nada más. A ver, vamos a ver ejemplos ahora en Angular, antes de ver otras cosas. Ya primero, un ejemplo de pipe en StackBlist. Entonces vamos a ver ejemplos simples de pipes y los pipes por defecto que tiene Angular, que ya nos da Angular. Ya, primero un ejemplo bien simple en el app component. Aquí ya podemos usar los pipes porque ya tenemos importado el browser module que Angular nos da por defecto, ¿no? Entonces primero un pipe por defecto. ¿Qué es un pipe por defecto? A ver, vamos a... Primero el que uso a veces es el JSON. Por ejemplo, aquí tenemos en el app component tenemos un array de personas. Ahora, ¿cómo podemos ver ese array de personas en el HTML directo? Una forma sería usando pipes o imprimiendo directamente. A ver, primero, ¿qué pasa si imprimimos directamente este array de personas dentro de un párrafo? Esto lo voy a borrar, no nos sirve ya. Lo puedo comentar también. A ver, lo voy a borrar. Ya lo tenemos en el repositorio, que esté vacío. Entonces vamos a ver pipes. Ejemplos simples de pipes y vamos a hacer un pipe, nuestro propio pipe. Y entonces, primero, ¿qué pasa si quiero mostrar esos array de personas dentro de una etiqueta P, que sería un párrafo? Pongo doble llave y aquí voy a colocar la variable que quiero mostrar desde el TS. Y en el TS tengo la variable persons, que son un array de personas, un array de objetos de personas. Entonces pongo persons, y esto es lo que me muestra en la vista del HTML. En sí me está mostrando más o menos de forma correcta un array de objetos, pero no puedo ver qué tiene cada objeto. Entonces, como hemos visto en el concepto de pipes, a un pipe le damos una entrada y el pipe va a transformar esa entrada y nos va a devolver otros datos con la misma entrada que estamos dando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto más simplemente? Para declarar un pipe o usar un pipe hay que usar una base, lo puedo llamar base secta, y después aquí hay que escribir el nombre del pipe que queremos usar. En este caso esto sería nuestra entrada de datos al pipe, y el pipe lo simbolizamos con una base recta, y aquí tendremos que escribir el pipe que queremos usar. Entonces los pipes que nos da por defecto Angular son unos 10, creo, puede ver más. Uno de esos pipes que nos da Angular es JSON, el pipe JSON, que en sí está recibiendo la entrada de datos de persona y lo está transformando a JSON. Y si nos fijamos en el HTML, ahora sí es más legible nuestro array de personas. En sí este pipe JSON no puede ser muy útil, pero yo lo uso más que todo a veces para debuguear, más no para debuguear, o para ver más que todo qué me está devolviendo o qué tiene el array, para no estar imprimiendo directamente con console.log,
Si quiero ver qué tiene alguna variable o cómo está cambiando a lo largo de hacer clic o algo, yo pongo a veces esto, pero solo utilizo para ver ese momento, al momento de desarrollar, pero no puede tener otras utilidades al momento de producción, no sé, pero yo lo utilizo. Al momento de debuguear lo veo y veo cómo está cambiando en tiempo real la variable al momento de hacer clic o agregar una nueva persona al array o eliminar del array, por ejemplo, y lo veo en tiempo real cómo está cambiando. Entonces este sería un pipe por defecto de Angular. Tenemos otros pipes, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, me hago otro párrafo. Ahora ya voy a tener igual. No voy a usar variables del TS, pero puedo definir aquí, me permite definir cadenas directamente, pero encerrando entre comillas. A ver, está dando normal. Entonces tengo aquí Ricardo. He escrito una cadena Ricardo y quiero convertir esta palabra Ricardo a mayúscula. Y lo puedo hacer a través de un pipe. El pipe sería uppercase. A ver si me sugiere, vamos a ver. Está bien, me sugiere automáticamente. Entonces otro pipe por defecto de Angular sería el uppercase o uppercase. Sería para transformar la entrada de datos que le estamos dando directamente a mayúscula. Ahora veamos otro pipe por defecto. Ya hemos visto dos. Si quiero, por ejemplo, tengo Ricardo en mayúscula. Quiero transformar esto a minúscula. Tenemos otro pipe por defecto que es el lowercase. Si escribimos nos tiene que sugerir. Sería el lowercase. Y como podemos ver en la parte de la vista, primero tenemos el uppercase que convierte de minúscula a mayúscula y el otro de mayúscula a minúscula. Aquí podemos poner algo, sería pipe uppercase para que lo notemos. Y el otro sería pipe lowercase. Y el primero sería pipe JSON. Entonces hasta aquí creo que con estos ejemplos está claro, ¿no? Que es un pipe. Se lo utiliza en el HTML. También de forma nativa se lo puede usar en el TS, pero eso no van a ver. En sí lo que quiero que entiendan es que se lo utiliza en el HTML. Le damos una entrada. Obviamente si estamos ejecutando código Angular en nuestro HTML tenemos que encerrarlo en doble llave. Entonces damos una entrada al pipe que se simboliza con una barra recta y nos transforma una salida de datos solo de manera visual en el HTML. No está transformando el valor que le damos de entrada, no está modificando. Si en el caso le damos una variable de entrada, no está modificando la variable, solo lo está transformando para que se muestre en el HTML. A ver, voy a hacer la prueba de eso. Voy a declarar una variable name aquí que diga Ricardo, y esta variable name quiero transformarlo con el pipe a mayúscula. Lo estoy transformando a mayúscula, pero quiero imprimir aquí solamente la variable name. Como podemos ver, la variable name sigue siendo minúscula. Entonces el pipe solo ha modificado la salida, no ha modificado el valor original. Entonces el pipe no ha modificado el valor original de la variable, porque sigue siendo minúscula. El pipe solo ha modificado a nivel visual, se puede decir, a nivel a nivel vista. Solo has recibido esa entrada y ha mostrado otra cosa a la entrada, nada más. No ha modificado el valor original de la variable. Eso quiero que también se entienda en el uso de los pipes. Pero tiene mucha ventaja esto. A nivel visual podemos hacer muchas cosas con los pipes. Entonces ahora hemos visto 3 pipes por defecto de Angular. Vamos a ver, tengo aquí en la diapositiva otros pipes por defecto. Primero
uppercase, luego lowercase, currency pipe. En sí este es por defecto, que a ver, según lo que dice, transforma un número en una cadena de moneda, ya. Decimal pipe, transforma un número en una cadena con un punto decimal, ya lo podemos ver eso. Y percent pipe, transforma un número en una cadena de porcentaje, ya. A ver, ¿qué más hay? Hay un pipe interesante que quiero mostrarles. Tenemos muchos en Angular. Para ver todos los pipes que tiene por defecto Angular, tal vez han aumentado otros en las siguientes versiones. Hay que entrar a la documentación oficial de Angular y hay que ver qué pipes por defecto tiene Angular. Pero hay otro pipe que yo lo uso mucho, que sería el date, que nos permite transformar de una entrada de dato en el formato de fecha que queremos. Eso les voy a mostrar ahora. Después vamos a hacer un ejemplo de nuestro propio pipe para hacer la prueba. A ver, vamos a ver eso del date. Ya. Entonces el pipe por defecto del date. Pipe date. Ya, primero voy a tener una entrada de dato. Esto lo usan en el caso de fechas, que yo creo que lo van a usar muchas veces porque generalmente del backend te pueden mandar cuando es una fecha te mandan un formato en formato Unix, en otros tipos de formato de ISO, por ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver cómo puede ser esto. A ver, puedo tener 08 del 2020. A ver, quiero una fecha, un formato de fecha para convertirlo. A ver, veremos. Y 2020. Entonces esta sería una entrada de dato. Y el pipe por defecto que tiene Angular es date. Se llama date. Después es la ventaja del pipe date de Angular, es que después de escribir en el date podemos darle el formato que queremos. Podemos decir que primero queremos el año, después queremos el mes, después queremos el día, o primero queremos el día, después el año, etcétera. Incluso podemos querer con segundos, entonces que nos convierta a segundos más. Entonces damos puntos, 2 puntos, y aquí le decimos qué tipo de formato queremos. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir que primero quiero el mes, después quiero el día con D minúscula, después quiero el año. A ver, nos ha devuelto en sí casi lo mismo, ¿no? Si nos damos de cuenta, aquí le hemos pedido en el mes 2 letras, en el día 2 y en el año 2 letras nada más. Pero de entrada le hemos dado aquí esto. El año tiene 4 letras. Y nos ha devuelto en el formato del pipe que le hemos dicho. Si le pongo date, a ver, vamos a ver, si le pongo date, tal vez por defecto, ya. Si le pongo date por defecto, el formato que Angular ha escogido para el pipe date me lo coloca, que en este caso sería el mes con letra de agosto, la fecha y con una coma y luego el año. Pero no van a querer, en muchos casos que ustedes trabajen, no van a querer el formato propio de Angular que nos sugiere. Ustedes les van a pedir un formato propio que quiere el cliente, ¿no? Entonces por eso en este pipe podemos darle el formato que queremos de salida de la fecha de entrada que le estamos dando. Y hay muchos otros casos. A ver, si no me equivoco, para darle segundos, creo que es, a ver, no sé si es horas, minutos, segundos. A ver, en este caso ya ha funcionado. Para darle, queremos de esta fecha, hora, minuto, segundo más, en el caso que vengan en el dato, lo va a convertir igual el pipe en hora, minuto, segundo, como lo estoy escribiendo. A ver, quiero 2 segundos, ya lo he puesto. Quiero en minuto 2 letras, igual. En la hora, como tal, ¿no? Entonces, hay muchas cosas del pipe de Angular para fechas. Tiene como 10 o 15 formatos para fecha. Pero para esto no podemos
No podemos indicar todos los formatos que tiene el pipe date. Solo les estoy mostrando una forma. En sí el uso de pipes por defecto que tiene Angular. Pero con esto creo que con estos ejemplos, con estos 4 ejemplos que acabamos de hacer, 4 formas de pipes, yo creo que se entiende muy bien qué es un pipe y ya hemos usado algunos pipes por defecto que tiene Angular. Ahora para acabar el ejemplo voy a hacer un pipe, vamos a hacer nuestro pipe propio, que en sí va a ser la misma sintaxis va a tener. Aquí si creamos nuestro pipe propio, en aquí por ejemplo puedo poner un pipe Ricardo, ustedes van a poner el nombre del pipe que quieran y va a ser en la misma sintaxis va a tener, pero nosotros le vamos a decir esta entrada de dato a qué lo va a transformar. Esa va a ser la diferencia, nosotros tenemos el control ya de eso, pero Angular en sí nos da algunos pipes ya que serían ya por uso lógico, que siempre se va a necesitar. Y entonces, ¿hay alguna duda con el uso de pipes, con el concepto de pipes, que no se haya entendido muy bien? Antes de continuar. Ya, entonces vamos a continuar con esto, vamos a acabar la clase y después les doy tiempo para que implementen el mismo ejemplo. Esto ya viene por defecto, ¿no? No os va a costar nada. Lo que vamos a hacer ahora lo van a implementar van a tardar un poco más, pero va a ser fácil en sí. Y entonces para crear en pipes lo mismo que cualquier editor de código tiene, voy a dar clic derecho a mi aplicación, Angular Generator, y aquí ya me sugiere servicio, directiva, módulo pipe, guard. Estamos avanzando pipes, entonces voy a generar un pipe. ¿Y qué nombre le quiero colocar? Ahora le puedo colocar test. Ustedes pueden colocar el nombre que quieran. Entonces ya tengo aquí mi pipe creado, es un archivo, solo me lo ha puesto un archivo, ¿no? De entrada, ¿qué podemos ver en el pipe? Primero va a tener el nombre del pipe, que sería esto. Es lo que vamos a colocar después de la base zecta. El decorador pipe. Luego una clase test pipe y que implementa un método que sería, o una función que sería lo que va a transformar. En sí los pipes siempre van a tener este método. Te lo pone por defecto Angular, pero este método es la función que permite transformar el valor de entrada. Ya. Entonces tenemos nuestro pipe creado. Para que esté más ordenado voy a crear un archivo que diga pipes. Y entonces dentro de este folder pipes, obviamente irían todos nuestros pipes que tenemos en la aplicación. Entonces con esto ya está un poco más ordenado. Ahora un pipe, les decía que un módulo puede tener componentes, pipes, directivas. Un pipe sería como una especie de componente, ¿no? Tenemos que importarlo en el módulo. Y al crear el pipe, Angular ha importado ya automáticamente el pipe dentro de nuestro módulo. Y lo ha importado donde corresponde, en declarations. Entonces aquí me está dando error porque el path está mal, lo hemos movido el test pipe a la carpeta pipes. Entonces si importo de nuevo test pipe, me va a importar correctamente. Entonces hasta ahí todo claro. El pipe se debe importar igual que los módulos dentro de declarations. Y los pipes tienen el mismo comportamiento de los componentes, no se puede usar en más de un módulo. Entonces este pipe solo vamos a poder utilizarlo por ahora dentro de esto porque no está dentro de un módulo compartido. Por ahora, por el ejemplo, vamos a hacer ahora sí, lo vamos a declarar en AppModule y lo vamos a usar dentro de AppModule. Entonces este pipe que tiene va a tener una función donde el valor de entrada sería este value any. Puede tener unos argumentos de entrada más, pero son opcionales. Cuando vean este símbolo de interrogación en una función, cualquier función que se hagan, en el onInit o en cualquier componente, sea donde sea, por ejemplo, get data, una función, por ejemplo, que retorna datos. Por ejemplo, esta función retorna data, ya. Pero tiene de entrada un ID number, un name string, por ejemplo.
Pero en una función, cuando quieran que un atributo de entrada a esa función sea opcional, que le envíen o no y esa función ejecute, tienen que ponerle el signo de interrogación. Esto quiere decir que la función, por ejemplo, lo van a usar en el propio TS o en el HTML. Digamos que lo utilizan en el TS, va a ser así: get data. Los atributos de entrada que va a tener va a ser un número y un string, ¿no? Pero el string el name es opcional. Entonces en esta función pueden enviarle el string o no, y de todas formas va a funcionar. Entonces eso es lo que este signo de interrogación representa. Ese atributo de entrada es opcional, pueden enviarlo o no. Y entonces eso como aclaración. Y entonces sería el valor de entrada y aquí se torna nulo. A ver, quiero que el valor de entrada va a entrar y quiero que me concatene el valor de entrada más una cadena, digamos, que diría hola o hi, puede ser hi, y lo va a concatenar al valor de entrada de nuestro pipe. Entonces ahora vamos a la prueba del pipe. Primero el pipe ya está instanciado dentro del módulo donde quiero usar. Ahora puedo usarlo a través de su name, que en este caso sería test. Y voy a usarlo donde está instanciado, ¿no? Eso no tiene que olvidarse. Ya, voy a usarlo dentro de este P, que sería mi var name Ricardo, que en este caso mi var se llama name. Voy a usar mi pipe que he creado, que se llama test. No me sugiere, pero ya, tiene que estar. Y aquí, como vemos al lado derecho, ya está utilizando el pipe que hemos creado. Le ha aumentado la palabra hi, aunque le faltaría un espacio más aquí para que se note mejor. Entonces el pipe ya está funcionando aquí, nuestro propio pipe. Lo ha aumentado la palabra hi y lo ha concatenado a la variable de entrada que estamos enviando, que sería name. Con pipe se puede hacer muchas cosas. He visto que en sí se hace a veces validaciones de URL externas, porque no podemos a veces mostrar una URL externa sin validarlo en Angular. Entonces se puede usar para eso, podemos enviar un valor y hacer una multiplicación interna, una división, o enviar valores y transformarlos en cualquier cosa que necesitemos, ¿no? Incluso ya lo he usado, esto de pipes lo he usado para hacer URLs dinámicas en base al lenguaje de nuestra aplicación. Se puede usar para muchas cosas, pero con esto queda claro qué es un pipe y ya hemos hecho un ejemplo simple de un pipe, ¿no? Como ya no hay mucho tiempo, les voy a dar hasta el final de la clase, les daré, no es mucho, solo es un pipe. Y después en el HTML los pipes por defecto y nada más. Y mañana vamos a ver ya un poco de unos pipes más. En sí existen pipes impuros y puros, vamos a ver eso, cuál es la diferencia. Y vamos a ver un poco más de directivas. Igual vamos a crear nuestra propia directiva en Angular. Entonces, ¿hay algo que no se entiende aquí o alguna duda? Y entonces les doy hasta el final de la clase para que implementen este ejemplo y lo subimos con el commit de pipe.